Para dar comienzo al bloque 1 es necesario que nos preguntemos algo esencial para la sociología. ¿Las sociedades cambian? En Argentina, como en otros países, existían espacios reservados a casos especiales, como por ejemplo para mujeres, ancianos, niños o incluso otros como fumadores, hasta que fuera prohibido por la Ley Nacional 26.687, conocida como Antitabaco del 2011, que regula la producción y el consumo en el espacio público. ¿Qué pensarías si en la actualidad se abren espacios de locomoción colectiva solo para mujeres y otro diferenciado para hombres? Miremos la nota publicada en La Nación en junio de 2016. La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley para que las formaciones de la red de subterráneos de la ciudad cuenten con vagones exclusivos para mujeres. La propuesta generó polémica entre usuarios y funcionarios. La iniciativa propone que de lunes a viernes de 7 a 10 y de 17 a 19 circulen formaciones con vagones exclusivos bien señalizados. En ellos solo podrían viajar mujeres, en tanto que quedaría prohibida la permanencia de personas de sexo masculino. Según Ocaña, sistemas similares alcanzaron buenos resultados en otras ciudades. ¿Qué países cuentan con el sistema y qué resultados obtuvieron? Río de Janeiro. En 2006, el sistema de subtes de Río implementó la medida. Los trenes de subte en Río tienen 6 vagones y uno de ellos está señalizado con carteles rosa y es exclusivo para mujeres. Esto se cumple de lunes a viernes entre las 6 y las 9 y entre las 17 y las 20. Oficiales de policía se encargan de controlar que ningún hombre se pase al vagón de las mujeres. Una medida similar se implementó en Sao Paulo entre los años 1995 y 1997, pero ante las reiteradas quejas de parejas y matrimonios, la iniciativa fue anulada. Según O Globo, la medida suele fallar por la falta de control dentro de los vagones. México. La Ciudad de México cuenta con vagones de subte exclusivos para mujeres desde 2008. El sistema funciona de manera similar al de Río. De lunes a viernes en horarios pico, policías señalan cuáles son los vagones de mujeres y no dejan entrar a los hombres. Además, hay estaciones de atención en los subtes en donde las mujeres pueden denunciar abusos. Según Ocaña, la implementación de este sistema en México redujo la cantidad de casos de abuso un 26%. Para la prensa local, sin embargo, el sistema no siempre funciona porque los oficiales de policía fallan en realizar un buen control en todas las estaciones. Además, hubo un extraño y mediático caso de abuso. Un hombre se disfrazaba de mujer para ingresar en esos vagones y realizar abusos. México también cuenta con un sistema de colectivos exclusivos para mujeres. Tokio. La capital de Japón también cuenta con un sistema de vagones exclusivos para mujeres. Según un estudio realizado por el sistema de subtes de la ciudad, casi 2/3 de las mujeres usuarias del servicio habían sufrido algún tipo de abuso. A partir de esa situación, diferentes empresas comenzaron a partir de 2001 a brindar un servicio diferenciado. Los vagones exclusivos funcionan de lunes a viernes. Algunos trenes aplican la diferenciación en horas pico, otros lo hacen durante todo el día. La medida es bien recibida por mujeres y hombres. Son varios los países que cuentan con el sistema. Hay vagones exclusivos para mujeres en Egipto, Malasia, Tailandia, India, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. En los casos de India, Malasia, Tailandia y Egipto, el sistema de vagones diferenciados se implementó durante la década del 90 por el alto índice de denuncias de acoso. En los casos de Israel y Emiratos Árabes, se realiza por cuestiones de sensibilidad religiosa. En base a esto, podemos ver que las sociedades cambian sus pautas de comportamiento, formas de organizarse, tensiones en torno a problemáticas de diversa índole. El cambio social es inherente a toda sociedad. En ocasiones ocurre de manera casi imperceptible y en otras, como en el caso de las revoluciones, ocurre intempestivamente. Podemos además observar cambios sociales en diferentes aspectos de una sociedad. A veces se los relaciona con cuestiones económico-políticas, pero también podemos hablar de cambio cultural cuando las modificaciones sustanciales se observan a nivel ético-identitario.
El paso de un sistema feudal a uno capitalista, por ejemplo, fue un cambio a nivel económico-político de gran envergadura, que consecuentemente trajo aparejado un cambio cultural. Este cambio se presentó paulatinamente y su consolidación llevó un largo tiempo. En cambio, si observamos los cambios culturales ocurridos a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías durante las últimas décadas, veremos que son abruptos, significativos y que se presentan con una velocidad que muchas veces nos deja perplejos. Para dar comienzo al bloque 2, comenzaremos por considerar los criterios del evolucionismo clásico a través de un ejemplo. Analicemos esta situación. Es probable que hayas visto u oído en los años 90 y principios del 2000, se percibían frases muy populares como hay que aprender computación e inglés porque son el futuro. Si no, vas a quedar afuera. El mundo avanza y hay que adaptarse. Y muchos otros conceptos que anunciaban un irremediable progreso al cual solo había que saber sumarse. Lo cierto es que estas promesas de movilidad social no siempre se cumplieron y así diversos sectores no han tenido necesidad de utilizar inglés ni tampoco los medios informáticos para continuar con sus labores tradicionales. ¿Por qué piensas que este mensaje ha calado profundo en todas las realidades socioeconómicas? ¿Piensas que todas las personas tienen la necesidad de aprender inglés? Para aplicar dónde y cuándo, ¿qué significa que los cambios son unilineales? Significa que hay un único camino a seguir para alcanzar el estado de desarrollo considerado como deseable, y ese camino es el que han seguido los países industrializados. Conociendo entonces la meta que se desea alcanzar y el camino que se pretende seguir, entendido como el único posible, solo resta guiar a los países subdesarrollados y ayudarlos a seguir los mismos peldaños, de acuerdo a Stomka, que los países tomados como referencia. Desde este enfoque, el desarrollo se entiende como un cambio inevitable, irreversible, mediante el cual las sociedades se mueven hacia la modernidad, la cual, según los sociólogos, se evidencia en las características de las sociedades democráticas, industrializadas y capitalistas de Occidente. Nuestras sociedades presentan ciertos modelos a seguir, como por ejemplo, aprender computación e inglés. Lo cierto es que por momentos solo parecen ser promesas o profecías autocumplidas. Cuando hablamos de Auguste Comte, no podemos omitir su planteamiento de la ley de los 3 estadios. Estos estadios que plantea el autor se refieren a formas por medio de las cuales las personas explican los hechos que ocurren en la realidad. La evolución, entonces, está dada por la aparición de nuevas maneras a las cuales las sociedades recurren para explicar su entorno. El presupuesto básico de Spencer es que toda realidad, natural o social, es básicamente material. Por tal razón, la evolución es el principio común a toda realidad. La evolución procede por medio de la diferenciación estructural y funcional, de la simplicidad a la complejidad, de lo amorfo a la articulación de las partes, de la uniformidad y homogeneidad a la especialización, de la heterogeneidad a la fluidez y de esta a la estabilidad. Desde el campo de la antropología, Lewis Morgan propone una mirada de la evolución basada en la tecnología. Para este autor, son las invenciones y los descubrimientos los que transforman la vida de las poblaciones. Desde esta lógica, las necesidades materiales humanas funcionan como motor para el cambio, puesto que, en pos de satisfacerlas, se desarrollan las invenciones tecnológicas que con el correr del tiempo modifican significativamente la vida familiar de las personas, su organización, sus modelos económicos y políticos, sus valores culturales y su cotidianeidad. Durkheim buscaba las causas de todo hecho social en otro hecho social. Por esta razón, buscó las razones de la evolución social en la división del trabajo. Durkheim afirmaba que la diferenciación de tareas y de funciones provocaba a la larga la evolución de las sociedades, lo que lo habilitaba a hablar así de un tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. El análisis que realiza Tönnies denota una actitud crítica hacia la sociedad moderna, la cual, según el autor, muestra signos de deterioro en la condición humana. Por esto, indicamos que Tönnies es un evolucionista, pero que no considera a la evolución como sinónimo de progreso, lo cual distingue de la mayoría de los autores que participan de dicho enfoque. Finalmente, la idea central de Lester Ward
es que el mecanismo mediante el cual las sociedades evolucionan también evoluciona. Si en el principio del mundo la evolución se daba de manera natural, en sociedades avanzadas se da a partir de la planeación de las acciones en la búsqueda de ciertos fines. De esta manera, la evolución se gesta con anticipación y por medio de la adopción de la perspectiva de construir el futuro. Comprendida de esta manera, la evolución se vuelve más humanizada, puesto que involucra una suma de voluntades que la planifican y accionan en pos de una idea de futuro. Para dar comienzo al bloque 3, siguiendo con el ejemplo anterior, también podemos ver otros modelos en los cuales se declara una fe casi acrítica en los resultados del progreso. Veamos algunos de los extractos más notables de este texto publicado por Hora Cero en julio de 2018, que hace mención a esta idea de que no trabaja el que no quiere, en nuestro país. Aquí no trabaja el que no quiere, como preámbulo de lo que sería la ley de residencia sancionada en 1902 para expulsar a los extranjeros que adhirieran a medidas de fuerza para luchar por sus derechos laborales. 3 años antes, el secretario de Policía de la Ciudad de Buenos Aires envió al ministro del Interior un proyecto de ley para reprimir la vagancia. Cuando el doctor Mujica Farías afirmó en las páginas de La Nación aquella frase, en realidad quería ocultar que en la capital por aquel entonces había 40.000 desocupados y no era porque no querían trabajar. El sesgo evolucionista de dicha teoría de la modernización bajo la idea del progreso mengua a medida que ésta avanza a partir de las críticas que recibe. En esta ocasión nos enfocaremos en desarrollar el concepto de cambio desde los presupuestos de la teoría de la modernización, considerando especialmente las producciones iniciales de los años 50 y 60. La tecnología resulta un motor de movimiento hacia la modernización. A partir de los descubrimientos e innovaciones, se modifica la forma de organización social, de vida política, de patrones culturales y de vida cotidiana. Por esto, la adopción global de tecnologías semejantes implica la homogeneización cultural de las sociedades. El argumento central de esta propuesta radica en que la ascendencia de tecnologías modernas tarde o temprano provoca la similitud e incluso la uniformidad de las distintas sociedades y elimina las diferencias locales. Según las primeras teorías de corte evolucionista, se entiende que un cambio hacia el desarrollo es inherente a la sociedad y se da de manera inevitable si no es obstaculizado. Desde una postura darwinista, este cambio puede darse de manera muy lenta y se asume la existencia de sociedades más adaptadas que otras. Por lo tanto, el desarrollo debería en este caso ser movilizado desde arriba a partir de una toma de conciencia por parte de las sociedades más avanzadas acerca de las limitaciones de las subdesarrolladas. Pero también podría movilizarse el cambio a partir de un efecto demostrativo, facilitando el hecho de que las sociedades menos desarrolladas experimenten los beneficios del desarrollo mediante, por ejemplo, el turismo, los films, etc. En este caso, las sociedades desarrolladas desencadenarían el potencial modernizado de la sociedad de acuerdo a Stomka. Para dar comienzo al bloque 4, podemos analizar cómo la idea de progreso ha sido afianzado en nuestra idea de nación, hecho que ha convocado a una aclaración en la reforma constitucional del año 1994. Veamos algunas de las frases más notables de este artículo en conmemoración de los 25 años publicado en el portal de la Universidad Nacional del Litoral. Los derechos indígenas a 25 años de la reforma constitucional. Hace 25 años, la cuestión indígena no estaba en la agenda política oficial ni de los partidos políticos. Por ello, más de 300 representantes de las comunidades de todas las etnias a lo largo y ancho del país se movilizaron a Santa Fe para ser protagonistas de las modificaciones aprobadas por unanimidad y testigos del destierro del viejo texto que establecía que le correspondía al Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico de los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Artículo 67, inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853.
Una apuesta y movilización que marcó el comienzo de un largo camino para lograr el respeto por la diversidad étnica y cultural. Con la incorporación del inciso 17 al artículo 75, se garantizan desde ese momento todos los aspectos que posibilitan el desarrollo de los pueblos originarios, expresa su preexistencia étnica y cultural para seguir con una serie de derechos colectivos diferenciados a su identidad, a su educación bilingüe e intercultural, a la personería de sus comunidades, a la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras tradicionales, a sus recursos naturales, a la participación. El inciso 19 refuerza lo anterior al disponer que se debe proteger la identidad y pluralidad cultural. El inciso 22 al rejerarquizar los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que el país haya adherido o lo haga en el futuro. Existen los derechos de la naturaleza en Ecuador, la plurinacionalidad en Bolivia, las formas participativas en Australia o Nueva Zelanda con escaños reservados para las comunidades indígenas en el Parlamento. Esto no es un dato anecdótico, sino que demuestra la idea de pacto cívico, el modo con el cual los diversos colectivos y sus identidades particulares, sean de género, orientación sexual, migraciones o de pueblos originarios, evocan el desafío de comprender los nuevos contextos sociales, no ajenos a situaciones de conflicto y tensión. En esta actividad práctica del módulo 4, se quiere presentar un ejercicio en la que nos invita a analizar que, en los últimos años de la situación política del país, se ha fomentado, por parte del Estado, el desarrollo y progreso de la sociedad como el camino a seguir para alcanzar el estado de desarrollo deseable, equiparable al que han tomado los países industrializados. En el ámbito profesional al que debes enfrentar, estar actualizado e informado de los procesos que se llevan a cabo en las políticas del país debería ser una constante reflexión para que, en nuestros ámbitos locales, contribuyamos a construir crítica y concienzudamente al bienestar de nuestra sociedad. Es así que, leyendo las entrelíneas del gobierno del expresidente, recogeremos elementos para comprender el enfoque de modernidad. Pichetto pidió avanzar hacia el capitalismo moderno e inteligente. BAE Negocios, 9 de julio de 2019. Analiza el discurso político, donde se logra identificar la base y o idea sociológica que lo sustenta. Selecciona del texto anterior las frases que se relacionan con la modernidad y o evolucionismo y logres justificarla desde las teorías sociológicas. Recorre especialmente la lectura 2 y 3, donde tendrás herramientas sobre modernidad y evolucionismo. Tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Existe una perspectiva temporal del tipo evolutiva? ¿Existe una conformación del mundo en términos de modernos y otros en vías de modernización? ¿Se observa un modelo del tipo unidireccional? Del discurso se proponen 6 sentencias que dan cuenta de aumento de la escala de mayor progreso. ¿Se puede relacionar con aumento de acuerdos comerciales? Modelo único que conserva una lógica racional. ¿Hacia qué camino trabajar? Modelo direccional, no reversible. El discurso pide no retroceder. Modelo unilineal. El discurso pide a la gente seguir adelante. Centralidad con los modelos occidentales, con visión de apertura al mundo. Países civilizados y otros en una escala inferior, relaciones entre países.